Ay, pues esta es una tarde muy linda de grabación, de conversatorio con dos mamás profesionistas. José Cangas, hola José, ¿cómo estás? Hola Lucy, buenas tardes. Buenas tardes. Y Gaby García, arquitecta. Buenas tardes. Hola. Dos mamás profesionistas, dos mamás que tenemos las tres algo en común, ¿ok? Tenemos hijas mujeres que andan en la adolescencia y hoy el objetivo de este conversatorio de Humanízate es como compartir un poquito como profesionistas, como mamás, como mujeres que estamos queriendo y haciendo de nuestra vida algo mejor, ¿no? Y cómo es que vivimos eso con nuestros niños, con nuestros jovencitos, platicarles la experiencia de la maternidad y de la adolescencia, ¿no? Que no es nada fácil ser mamá en esta etapa específicamente de la adolescencia. José, ¿cómo te ha ido? Voy a empezar contigo, luego voy contigo, Gaby. ¿Cómo te ha ido en este reto de la maternidad, de la adolescencia y de ser profesionista y de correrle y subirle y bajarle y todo esto, José? ¿Cuál es tu experiencia como mamá? Bueno, pues aparte de lidiar con precisamente con ser profesionista y cumplir con las obligaciones de mamá, pues yo creo que también pues el que sea una hija única pues ha sido retador, ¿no? Y además que haya crecido sin primos prácticamente porque pues soy la única hija de mis papás que tuvo hijos, por decirlo así, entonces pues sí ha sido un poquito complejo la situación porque pues en un inicio, pues mi hija cuando era chiquita, pues siempre era así como que, oye, ¿por qué no tengo hermanos? ¿Por qué no tengo primos? Para empezar, el primer reto es cómo entretenerla, ¿no? ¿Cómo la distraigo? ¿Cómo la mantengo ocupada? Entonces, y por otro lado, ¿cómo cumplo con mis obligaciones de profesionista? Pues, trabajé 30 años en la industria, entonces, sí era complicado porque finalmente, pues los tiempos que pasaba con ella pues eran muy cortitos y entonces tenía que ver de qué manera poder convivir con ella, pero también integrarla a otros grupos. Entonces, pues la forma en que lo fui llevando, pues es tenerla en varias actividades, ¿no? Entonces, enfocar Ajá. sus talentos, sus competencias, que ella es muy artística. Le gusta mucho la parte de pintar, le gusta mucho la parte de dibujar, le gusta mucho la parte de comunicación, entonces, como que enfocar esos talentos, lo que veo en ella, pues apoyarla en las actividades que ella pues quiere realizar, ¿no? Y bueno, pues por otro lado también he tenido mis retos, ¿no? Justamente ahorita tenemos un reto con ella porque ahorita está justamente castigada, está en su silla de pensar y tenemos una plática mi esposo y yo pendiente con ella porque tuvimos ahí un incidente en vacaciones, nos fuimos a Oaxaca la semana pasada y en un inicio ya no quería ir, entonces yo le dimos la opción de que se quedara o que se podía ir o que se podía quedar. Entonces finalmente ella decidió que iba con nosotros, entonces pues en vacaciones como que no fue su mejor comportamiento, ¿no? Entonces pues hubo consecuencias y ahorita tomó como que una actitud no tan positiva que digamos, entonces pues esa parte de decir pues no como, de repente no quiero hacer nada, de repente quiero estar encerrada en mi cuarto, no quiero salir con nadie, me castigaron y pues ahora me pongo en mi papel de víctima, ¿no? Entonces, pues lidiar con eso sí es un poquito complicado y bueno, pues armarse de paciencia, aquí yo lo que recomiendo es armarse mucho de paciencia, dialogar, negociar, que es justamente lo que vamos a hacer hoy en la noche mi esposo y yo, negociar con ella, para obtener tanto compromisos como también pues darles también algunas libertades, ¿no? Que de repente ya se quiere cortar el cabello, tiene el cabello largo, pues lo quiere cortar súper cortito. Entonces, cosas de ese tipo, que también como papás tenemos que entender que finalmente ya no son los niños chiquitos, que ya empiezan a tomar sus propias decisiones y que hay que respetar esas decisiones, ¿no? Entonces, como que esa parte de empezar a negociar, mucho con los adolescentes es negociar. Ya se acaban los tiempos de que pues, tu papá y tu mamá te dan un pellizco y te estabas quieto, ¿no? Ahorita ya es, Ujú. pues hay que negociar, hay que Así negociar. es. Así es, José. Bueno, fíjense, chicas, la intención de publicar y compartir estos conversatorios con ustedes es bien interesante porque de pronto, bueno,
esa famosa frase de quién sabe ser mamá, ¿no? O quién tomó un diplomado Ujú. de quién sabe cuántos módulos. Y cuando eres mamá y está, o papá, y de pronto los chavitos entran a la adolescencia, pues es una etapa en donde cuando, sobre todo las hijas, porque nosotras tenemos el común denominador que tenemos hijas mujeres, es normal la confrontación de la hija con la madre y de la madre con la hija. Es completamente humano y aquí nadie es un robot. Y eso no saben cómo a muchas mamás les agobia impresionantemente, ¿no? O sea, ¿por qué confrontamos tanto? ¿Por qué me lleva a la contraria? A veces llegan mamás, o a veces como mamás, muchas mamás dicen, me he sentido culpable, no sé hasta dónde si tengo que ser permisivo o no serlo. Y entonces como Humanízate es un método a favor de la paz y donde más trabajamos es en la paz en el hogar, ¿no? Porque hoy los índices de violencia más grandes son la violencia intrafamiliar. Entonces, ¿cómo llegar? A veces no se nos hace como muy complicado conocer la frontera saludable, ¿no? Entre lo que Ajá, podría ser la confrontación natural por esta etapa que todos hemos pasado en la adolescencia, donde lo que nos dice papá no nos cae tan bien, donde queremos ir en contra, donde el adolescente llega a decir te odio, ¿no? Te odio, yo no, frase de novela, ¿no? Yo no pedí nacer y esas cosas. Y entonces, ¿cómo decir, ok, estamos en la adolescencia, ojo, esto ya no nomás es la adolescencia, esto ya sobrepasó la línea y mi hijo me está violentando o yo lo estoy violentando y no me estoy dando cuenta. Gaby, ¿cómo te ha ido con la maternidad y con toda esta experiencia mágica? Pues fíjate que tenemos, yo creo que tenemos más en común de lo que has dicho, porque mi hija también es hija única y también es única nieta y única sobrina. Yo sí tengo otras dos hermanas, tú las conoces, Sí. pero ninguna de las dos decidieron ni casarse ni tener hijos, ¿no? Claro que mi madre, bueno, llora por más nietos, pero pues bueno, ya no, punto. Tan Ujú, tan. Es una la que tiene y se acabó. Entonces me pasó exactamente igual, o sea, llegábamos a las reuniones familiares y no había otros sobrinos con los cuales convivir, no había más gente. Bendito sea Dios, mis otros primos sí tienen hijos más o menos de la edad, pero no muchos. Entonces, lo mismo, exactamente lo mismo. En diversas actividades, nosotros probamos todos los deportes habidos y por haber para ver en cuál se quedaba. Finalmente creo que ya le atinamos a su deporte. Ella ahorita ya tiene 5 años en equitación, pero eso, la equitación, me ha dado una moneda de cambio impresionante. ok. Te voy a decir, pues, está cañón, porque sí, yo he tenido también mis altibajos con ella, en especial cuestiones de que tú das y das y das, y ellas no responden. Yo a diferencia, a mí, yo entiendo que la adolescencia viene de adolecer y de quejarse de la vida, ¿no? Entonces, Ujú, para mí el hecho de que ella se queje se me hace muy natural y que ella me confronte hasta literal, van a decir que es sangrona, pero me gusta, ujú, porque yo siento que es la manera en que ella practica para confrontarse a la vida y totalmente. confrontarse a las personas que se va a enfrentar en la vida, ya sea otro ser humano, un jefe, el novio, el esposo, quien sea, o sea, a todos los tienes que confrontar. Yo vengo de la idea y de la educación de mi madre que siempre nos decía que no teníamos la obligación como hijas de quererla a ella o a ellos como papá y mamá, que ellos se lo Ujú, tenían que ganar. Entonces, yo estoy exactamente igual en la misma línea con ella y yo hago mi chamba para que ella me quiera, pero ella también tiene que hacer su chamba para que yo la quiera y la respete y el respeto se gana, ¿no? ujú. Entonces, ¿a qué me refiero como con moneda de cambio con la equitación? Bueno, pues es así como, este, o no recoges o no te llevo a la equitación o no arresto y no es, o sea, ni modo, a final de cuentas es así, porque la verdad es que luego estás tan acostumbrado a dar Sí, y empieza uno con la comida y la salud y la medicina y el juguetito cuando están chiquitos que te sigues dando y son 17 años y tú sigues dando y dando y dando y dando y muchas veces no te detienes a pensar que necesitan ganarse todo eso que les das. sí. Porque una cosa es que le des los
lo básico, que son educación, alimento, bienestar, etcétera, un techo encima, pero muchas veces se va uno de largo y les da de más. Esa es la realidad, les da de más. Entonces, por ese de más, tienen que ser conscientes y de que uno está haciendo el esfuerzo y se los tienen que ganar, ¿no? Así es. Y fíjate, Gaby, que ahorita decimos, ¿no? O sea, bueno, trabajamos, damos a nuestros hijos, pero luego también hay papás, ¿no? Que de alguna manera, por alguna situación de vida, las oportunidades económicas son diferentes. Y entonces el joven se queja porque no le dan. ¿No? O sea, al que le trajeron muchos reyes, porque le trajeron muchos reyes. Al que no, porque no. Y el papá generalmente se confronta con sus limitaciones, ¿no? También a veces me doy cuenta, así como en el grueso de la población, personas que pueden decir, es que yo creo que mi hija o mi hijo está así en la adolescencia porque yo me divorcié, porque yo nunca me casé, porque su papá se murió, porque su mamá trabaja mucho, porque, o sea, y yo les digo, no, nada tiene que ver, porque esto sucede No. con papás o familias divorciadas, no divorciadas, padres solteros, gente que tuvo a los hijos a una edad mayor, gente que los tuvo súper jovencitos. O sea, es una etapa. Y eso es lo que Humanízate quiere hacer ahora con estos conversatorios con personas reales conversar cómo nos ha ido en nuestra vida, ¿no? Y que las personas que nos están escuchando de pronto se calmen, se relajen. Hay como ciertas tendencias en los papás. Hay papás que les vale gorro, ¿no? Ujú. Sí hay como una Sí. especie de abandono, pues, ¿no? Como, yo no puedo con él, que haga lo que quiera, ¿no? Y ese es un Ujú. poco un abandono. Luego hay otros papás que dicen, ay, pues X, o sea, yo la verdad llego, grito más fuerte que él y me encierro. Entonces, de pronto esa parte de estar como ausentes, pero hoy hay una generalidad y hay muchos papás terriblemente preocupados que dicen que se evalúan a sí mismos muchísimos. Algo estoy haciendo mal, mi hijo, mi hija me confronta, no quieren hacer las tareas. Ya ni digo cuando entran a la adolescencia y yo recuerdo mucho que cuando mi hija entró a la preparatoria, le dije, bueno, acabas de entrar a la preparatoria y te aviso que oficialmente estás entrando al curso de Educación y Organización Doméstica 1. Así se lo dije, ¿no? Y la otra así como, ¿y eso qué significa? Pues qué significa que tienes que aprender a cocinar, que tienes que lavarte ropa, que tienes que aprender a lavar perfectamente un baño, que tienes que aprender a planchar, que tienes que aprender a ir a cómo se compran los jitomates y esas cosas. O sea, te lo voy a enseñar como en escuelita, ¿no? Entonces, ¿por qué yo eso no hacía antes? Pues no, estás creciendo. Antes no era tu etapa, ahora es tu etapa, ¿no? Y obviamente, pues en la educación en casa, ¿no? Que es donde las mamás se pierden y los papás, porque el mismo papá, creo, papá sobre todo, o sea, de tu edad, Gaby, que eres más joven que nosotras hoy aquí en este conversatorio. No, somos igual. Sí, no, hombre, eres más joven. Bueno, las mamás más jóvenes, sobre todo, de pronto dicen, ay, no, es que no lo haga. Creo que estoy siendo muy dura con ellos. Creo que no debo hacer eso. O la misma mamá trae para sí misma la idea de la mamá de cuento. O sea, la mamá feliz, la mamá contenta que hornea galletas y se sienta abajo del árbol a platicar lo que el niño quiera, a la hora que el niño quiera y que la mamá esté al servicio del niño, ¿no? Entonces, como la mamá no puede porque trabaja, porque el marido, porque los hijos, porque el perro, porque su Se educación. Hoy estresa. las mujeres como nosotras que seguimos estudiando y todo ese tipo de cosas. Entonces la mamá dice, no he sido esa mamá para mi hijo. Y yo no sé de dónde los chamacos también de pronto traen esa idea de esa mamá, que para ser una buena mamá hay que ser complaciente. ¿Cómo te ha ido, José, con ese tema de los estereotipos tuyos como mujer y quizá esos estereotipos que de pronto te has dado cuenta que tu hija puede tener respecto a sus padres? ¿Cómo te ha ido con ese tema? Y ahorita que Gaby nos comente. Ujú. Sí, pues yo creo que sí traemos, pues para empezar nuestra generación o nuestros papás, eran los clásicos en mi familia,
que papá iba a trabajar y mamá se quedaba en casa, entonces pues era quien se dedicaba a hacer de comer, quien se dedicaba a lavar la ropa, y quien estaba pues al pendiente de todas las necesidades de los hijos y del esposo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues actualmente eso cambió. En el caso mío, siempre, pues siempre he trabajado, ¿no? Desde que nació Mariana, desde que nació mi hija, pues siempre trabajé, entonces esa parte pues cambió, ¿no? De repente, pues sí preparaba cosas en casa de comida, cocinaba y demás, pero había días en los cuales pues no había el tiempo, entonces pues ni modo, ¿no? Hay que comprar cosas preparadas, cosas hechas, y bueno, pues aquí también es como que adecuarse, ¿no? Adecuarse pues a lo que hay, ¿no? Mi esposo tiene una frase mucho que dice, eso es lo que hay, eso es a lo que nos tenemos que adaptar, ¿no? Porque finalmente así te tocó vivir y bueno, pues es simple y sencillamente es adaptación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, ahorita el tema con mi hija, por ejemplo, ahorita justamente que platicabas de que de la prepa, de que pues ya hay otras responsabilidades adicionales, ahorita traigo mucho tema con el tema de la cocina, ¿no? No le gusta cocinar. Entonces, No les gusta bien. para mí es muy importante ese tema porque pues de la cocina pues se deriva también la salud, ¿no? El hecho que esté saludable pues tiene mucho que ver con lo que entra en la boca, ¿no? Entonces, yo soy mucho de preparar los propios alimentos en lo más, en la medida de lo posible trato yo yo misma de preparar mis alimentos, lo que consumimos en casa, pero pues es un tema que traigo con ella que no le gusta la cocina, no conoce la cocina, o sea, hasta que luego me da risa porque, oye, conoce por lo menos la cocina, ¿no? Entonces es un tema de que si de repente no ve que, por ejemplo, estoy preparando el desayuno o algo para comer y demás, como que ella pues agarra lo más fácil, ¿no? Un pan o cosas por el estilo, en el sentido de que pues no conlleva tanta elaboración y es como que lo más fácil. Entonces ahorita es como que estoy trabajando en esa parte de concientizarla sobre todo el por qué es importante para cumplir tus sueños, para cumplir pues tus metas, estar bien alimentado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, y es esa parte, ¿no? O sea, porque ella me dice de repente mucho de que como siempre me vio a mí trabajar y siempre en la calle y demás, llegando muy tarde, ay, pues yo cuando trabaje, yo, por eso voy a trabajar y por eso estoy estudiando para, no cocinar y pues sí, pero el día que no tengas quien te cocine, pues tienes que aprender y tienes que también saber mandar a alguien, ¿no? Y además, pues comer en la calle sale carísimo, entonces se te van a ir todos tus ahorros, ¿no? Entonces, es la parte que también hay que como concientizarlos pues de los hábitos que comentabas hace un momentito, ¿no? Que pues la ropa, el orden, la comida, la limpieza, todo ese tipo de cosas, bueno, pues hay que estarlo como que mucho reforzando. Así es. Y no, y es cansado, José. Es cansado hacer ese Sí, trabajo como mamá. es muy ¿Qué opinas? cansado porque todos los días tengo que estar atrás de ella, hija, ya comiste la fruta, bueno, ya comiste la proteína, pero ahora la fruta, ahora las verduras, ahora esto, no le gustan mucho las verduras, entonces, pues tengo que estar así como que recordando porque es importante que coma pues, sanamente, ¿no? Que coma de manera balanceada. Siempre le he dicho, yo desde bebé siempre te acostumbré a que debes de comer de manera balanceada, ¿no? Entonces, es un hábito que pues te lo dejé, ¿no? Pero hay que volver a insistir y a veces es cansado, si es cansado, porque dices, bueno, ya tienes 16 años, siempre repitiéndote que tienes que comer sanamente, que tienes que comer balanceado, que tienes que comer a tus horas, porque luego llega muy cansada a la escuela, que le dejan mucha tarea o que tiene muchas actividades y prefiere irse a dormir que comer. Entonces, esa es la parte que pues hay que estar ahí, de alguna manera reforzando, pero sí es desgastante, sí es cansado. Y armarse de paciencia. Fíjense que algunas personas me han dicho, Lucy, ¿hasta cuándo le voy a repetir lo mismo? Uf, ¿Qué toda la dirías? vida. ¿Qué dirías, Gaby? A ver. Toda la vida, toda la vida. Bueno, mira, tú sabes, en mi casa nada más somos la niña y yo, Ujú, porque bueno, yo me divorcié cuando la niña estaba muy, muy pequeña y al principio, bueno, a mí me remordía la conciencia, bien dijiste, de por qué me divorcié, mi hija no vive en una familia normal, etcétera, hasta que te das cuenta que en la realidad es que nuestra familia es pequeña, punto, ujú. se acabó, ¿no? Y que la mamá trabaja y trabaja muchas veces todos los días o muchas veces tiene que dejar las cosas que está haciendo por ir a trabajar. Pero yo lo que he trabajado mucho en ella es el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, la casa es de las dos
las perras es de las dos. Nosotros tenemos huerto, muchas cosas las cultivamos dentro de la casa, tanto frutas como verduras, entonces eso también es de las dos. Y a diferencia de las de ustedes, a la mía le fascina cocinar y nos Ay, fascina comer. qué Nos delicia. fascina, o sea, desde, yo me acuerdo que cuando yo veía a mis otras primas atrás de sus hijos con las cucharitas y come y abre la boca y no sé qué, yo decía, yo no voy a hacer así, ¿no? Y entonces, lo que yo hacía, por ejemplo, desde que ella empezó a comer, es que le ponía un platito de uvas y un platito de fresas y un platito de carne y un platito de arroz, y así, platitos, platitos, como si fuera coreanas de cuenta. Y Ujú. entonces ella de repente agarraba una uva y se la echaba a la boca y luego un pedazo de carne y así, ¿no? Y hasta la fecha, para ella el comer es sagrado y en todas las fiestas era la única niña que decía, yo tengo hambre, me voy a sentar a comer. Y era la única niña que usaba las mesas de pequeños y se sentaba a comer y me decía, no, es que tú no tienes problemas con tu hija. Le digo, no, pues a la mía sí le gusta la comida. O sea, mi hija sí sabe para qué es la comida. Y tan así que ahorita, digo, ella te prepara, digo, tiene 15 años y te prepara pasteles y te prepara salmones y te prepara carnes, así, ¿no? O sea, bien. Ujú. Ahí no tengo ningún problema. Yo con lo que tengo problema es con el orden. Digo, tú me Ah, conoces sí, y yo claro. soy así súper extremadamente ordenada para todo. Y entonces, llegas a su cuarto y es un verdadero desorden completito. Y la verdad es que sí, se lo repites todos los días. Haces moneda de cambio con la actividad que le gusta, pero llega un punto en que digo, bueno, en algún momento de la vida se va a dar cuenta y va a decir, mi mamá me dijo y qué razón tenía. Mi Ujú. chamba es seguirle diciendo, mi chamba es seguirle insistiendo, ya cuando ella recapacite ya sabrá, pero para mí ese ha sido el problema principal y más que nada porque ella toda la vida ha querido irse a estudiar fuera. Ujú. Entonces yo me acuerdo cuando yo me fui a estudiar fuera de la ciudad y es cuando te cae el 20, Sí, cuando claro. realmente entiendes todo lo que tu mamá te decía y por qué te lo decía, ¿no? Ujú. Y yo digo, esa es mi única esperanza, pero mientras tanto es seguir, 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 seguir y seguir atrás de ella, en ese sentido, ¿no? Y empujarla a que logre sus metas, apoyarla, cuidarla, enseñarla a cuidarse, porque ahorita también ese es un problema, que se enseñen a cuidar. Digo, no sé si las suyas ya se van solas a la prepa, la mía yo espero que a partir del semestre que entra ya se vaya sola a la prepa, entonces también es así como, hay que cuidarlas, que se cuiden, que sepan cuidarse y pues darles todas las herramientas porque el mundo está difícil, por donde le veas está difícil y no nada más en el sentido de la comida o del orden, en todos. Así En es. todos está difícil, entonces les tienes que dar un montón de armas, un montón de estrategias para que salgan adelante, ¿no? Así es, Gaby. Y José, bueno, me encanta que abran sus experiencias porque nos están escuchando más mamás, más papás. Y miren, hay ocasiones, sobre todo, vuelvo al punto, ¿no? Papás primerizos, papás que a lo mejor los chiquitos están entrando a los 8, a los 9 años, ¿no? Yo no sé qué les pasó a ustedes, pero yo sentí que la famosa adolescencia de mi hija empezó como a los 9. Yo decía, no, pero ¿qué no se supone que esto es a los 11 o a los 12 o 13, ¿no? Yo me acuerdo de verdad, o sea, la etapa más complicada fue entre 9 y 10, porque ella se sentía muy independiente y quería, entonces confrontaba y obviamente en la relación que llevamos con mis papás, que siempre me han apoyado mucho con ella, porque también toda la vida he trabajado, estaban las acusaciones, ¿no? Es que mi mamá no me ayuda, es que mi mamá no juega conmigo, es que mi mamá no. Y entonces entran estos terceros, que bien puede ser el papá o los abuelos o los tíos, ¿no? De, oye, es que llega alguien, otro adulto a tu vida y te dice, como que deberías de pasar más tiempo con la niña, como que deberías de jugar más Ujú, con ella, como que deberías, ¿no? Entonces recuerdo mucho en alguna ocasión que mi madre pues me dijo eso, ¿no? Creo que la niña necesita que juegues más con ella. Le dije, mamá, me siento muy feliz de ser quien soy. Jamás te sentaste conmigo a jugar a las comunitas. Eso lo hizo mi abuela. ujú, Pero tú estabas trabajando, mamá. Tú estabas haciendo la vida con mi papá. Tú me enseñaste y nuestra convivencia en casa era el orden, los deberes, la comida.
las tareas, que bueno, a eso nunca tuve problema, yo solita me ponía a hacer las tareas. Pero sí, y ahorita que mencionaste el orden, Gaby, también tenemos que entender que es una etapa que así, bueno, sí es verdad, sí hay niños que Ujú, desde muy pequeños pueden ser súper piquismiquis, sí es ujú, verdad, pero ujú. son la minoría. Son la Sí. minoría. La mayoría, precisamente en la etapa de la adolescencia, es un momento en donde como está su externo, está su interno. Hablaba ayer con una mamá y una hija precisamente en consultorio, ¿no? Entonces yo le decía a la chica, a ver, tiene 13 años ella, le digo, ¿tienes mucho sueño todo el día? Sí. ¿Tienes mucha flojera hacer las cosas? Sí. ¿Te choca que tu mamá te llegue y te diga esto y esto y esto? Sí. ¿Te enojas a veces con tus amigas? Y tus amigos, sí, pero la otra ya me veía con cara de eres bruja o qué, ¿no? Entonces, y luego le digo, hay días en que amas a, no sé, tu mejor amiga y hay días que la odias. Sí, hay días que tu mejor amiga ni te pela. Sí, ok, estás en la adolescencia, ¿no? Y entonces, sí, y entonces me decía, le decía yo a la chica, porque la mamá estaba muy preocupada, que si algo malo le estaba pasando, y le digo, nada, es un adolescente, o sea, ¿no? Entonces me decía la chica, ¿y por qué me siento así? Y le digo, porque es una etapa, le dije, todo lo que yo te estoy diciendo es porque yo recuerdo perfectamente cómo me sentía yo. Ujú, Un sueño increíble y un hambre también bárbara, ¿no? O sea, caray, con el hambre, todo se me antojaba y todo lo quería comer. Entonces le explicaba yo primero a la chica. Todo eso es porque tu cuerpo está hormonalmente funcionando, pero como una locomotora. Ahora, sí es una etapa importante en donde debes de aprender muchas cosas del orden. Entonces, aunque ahora comunícate con mamá. Se vale decir, mamá, ando en super modo adolescente. Hoy te odio y te amo y me quiero ir de la casa y tengo mucha hambre y lo que quiero es comer y dormir. O sea, explícale a tu mamá cómo te sientes. Tu mamá, negocia con tu mamá, o sea, dame una hora más y ahorita doblo la ropa, por ejemplo, o ahorita en una hora me pongo a hacer la tarea o baño al perro o lo que sea, pero comunícate, porque te callas, cierras la puerta y tu mamá, que no es experta en adolescencia, ¿no? O sea, ella fue adolescente, pero ya se le olvidó, pues no sabe ni cómo atenderte y se preocupa. Entonces, ayer tuve una sesión divina con ellas porque establecimos algo que se llama código de comunicación. La adolescente tiene que entender por qué está pasando, ¿no? Por ese momento en su vida, por esa etapa. Y la mamá o los padres tienen que entender en qué etapa está mi hijo. Como dijiste, Gaby, no cansarnos. Mi mamá tiene una frase épica. El que se enoja, el que se cansa, pierde, dice mi mamá. Entonces, ujú, aquí, ujú. como adultos, ¿qué nos toca en esta comunidad Humanízate? No, abrir los canales de comunicación. No cansarnos de decir dónde van los zapatos, dónde van las cucharas, cómo se lava la ropa oscura, cómo se lava la ropa clara, que es tiempo de ir a equitación, pues te vas a equitación, ¿no? Y en equitación haces equitación, y en el tiempo de descanso descansamos, y en el tiempo, y que yo como mamá también tengo mis tiempos de descanso. Como dijo José, también me puedo ir de vacaciones y no necesariamente vas a venir tú. O sea, el que establezcamos ese código va a hacer que nos comuniquemos mejor y que tanto el adolescente comprenda, y como se lo he dicho muchas veces a mi hija, lamento mucho que estés tan molesta, tan enojada, te doy una hora, descansa, reavívate y te levantas y te toca hacer esto, ¿sí? No hay, o sea, ¿por qué? Pues porque toca hacer eso, mi vida, porque te estoy educando para que sea funcional tu vida. Hay un tema con el desorden. Yo, en este tema a veces de negociar o de, pues no es como quererlos asustar, sino más bien quererlos ampliar su visión. Yo les digo, mira, una persona que no sabe abrir y cerrar un cajón, abrir y cerrar una puerta o poner los zapatos en su lugar, no va a saber iniciar o terminar una relación. No va a saber en dónde poner su vida laboral y su vida de pareja y su vida social. O sea, una persona que no aprende a poner las cosas en su lugar, no va a aprender a pensar en su lugar, no va a aprender a hacer en su lugar. Y es una persona que va a tener muchos problemas en la vida, muchos laborales, financieros,
comunitarios, con las parejas, con los hijos, con los vecinos, esa persona va a tener en un desorden su vida. ¿Qué opinan, chicas? Para ir cerrando ya nuestra conversación del día de hoy. Sabes que a mí, o sea, yo sé que son muy importantes los puntos de orden y de abrir y cerrar puertas, etcétera. Pero a mí ahorita lo que más me está concentrando en la educación de ella, además de alentarla a que haga lo que quiera, etcétera, Ujú, no perder su confianza y que ujú, ella entienda que no pierda la mía, ¿sí? Porque en el momento en que ella tiene mi confianza, las puertas se le abren, ¿sí? sí, Pero para mí es muy importante no perder la de ella, porque con la confianza se comunican, con la sí. confianza se abren, con la confianza sabes dónde estás, con quién andan, qué están haciendo, y solitas, sin ni siquiera estárselo diciendo o preguntándoles. Ujú, Solitas, simplemente te sientas o vas manejando y de repente te empiezan a platicar, porque empiezas a platicar, ¿no? Y para mí eso es como ahorita lo que me tiene concentrada, que en todo ujú. ese mundo de la prepa que es tan amplio y ya sabes, los muchachos y los maestros y los viajes, etcétera, que entienda que conmigo siempre va a tener una persona en la que puede confiar y que siempre la va a apoyar en todo, ¿no? Es Mientras no excelente. pierda mi confianza. Excelente, Gaby. Entonces, ahorita eso es lo que estoy. Es una plataforma en donde quien no tiene en la vida a alguien en quien confía, pues imagínate, ¿no? Eso es Ujú. bárbaro. Me encanta, Gaby, cómo lo abordas. Súper bien. José, para irnos encaminando al cierre. Sí, pues yo creo que la comunicación es muy importante, también pues Ujú. padres e hijos, es no perder ese hilo tan delgadito que de repente, como lo que comentabas, que de repente los adolescentes cierran la puerta y no quieren saber de nada ni de nadie, pero finalmente pues uno tiene como padre ver la manera, la estrategia de mantenerse en comunicación con ellos y bueno, saber que estás ahí también, ¿no? Que en todo momento pues vas a estar ahí para lo que necesiten en el momento que ellos estén listos para pues para platicar, para dialogar y demás, porque de repente pues también se frustran o de repente están enojados o de repente quieren tomar decisiones, pero no por ellos, porque mi amiguito, porque mi amiguita, o porque es la moda o porque etcétera, ¿no? Pero más que nada, pues como lo que comenta Gaby, pues las decisiones que tomen tienen que ser realmente decisiones que ellos deseen, que ellos quieran realmente y que estén enfocados a su propósito de vida, ¿no? Entonces, pues como que guiarlos Ujú. en esa parte de pues estar seguros de las decisiones que van a tomar y apoyarlos en todo momento, ¿no? Escucharlos, apoyarlos y pues tener un acompañamiento en todo momento, ¿no? Porque finalmente también pues se trata de que vayan tomando, conforme van creciendo, más responsabilidad de su propia vida para pues en su momento pues irlo ya soltando, ¿no? Poco a poco. Ujú. Padrísimo, José, Gaby. Hay algo bien importante y lo quiero resaltar hoy, porque estos conversatorios, además de compartir, y agradezco enormemente el que nos hayan abierto las puertas de su casa y de sus vidas a toda la comunidad Humanízate, hay algo valiosísimo, ¿no? Con el tema que nosotros queremos resaltarle en Humanízate para padres, que es increíble, ¿no? Cómo podemos decir muchas palabras o cómo podemos dar muchos órdenes o instrucciones dentro de nuestra comunidad familiar, pero que hoy por hoy el tema del ejemplo es algo que sigue arrastrando. El que no pretendas tú como papá que tu hijo adolescente pueda en esa etapa de la Ujú. adolescencia ser ordenado o ser proactivo o tener muy buena capacidad de comunicación cuando tú como padre no facilitas nada para que eso suceda. Como arquitectas que somos Gaby y yo, hay un punto y que nos gusta la cocina. Yo les digo que algo que facilita mucho la comunicación entre adolescentes es el momento de la mesa, el que cuiden, es algo que yo hasta ahorita he podido. Entiendo que muchas veces las familias por tiempos, espacios, no se puede, pero yo me siento muy contenta y muy orgullosa porque hasta ahorita he podido este tiempo, nuestro tiempo de comer juntos y a veces de cenar, desayunar no siempre, pero la comida, la hora de la comida sigue siendo para mí una comida en donde está mi esposo, mi hija y yo.
y comemos juntos, en Ujú, donde ponemos la manteleta, en donde ponemos los cubiertos, los ujú, vasos, uno saca la salsa, el otro pone la cuchara, ¿sí? Ese ujú, momento. Y me doy cuenta hoy, chicas, que hay muchas casas en donde no hay una mesa, no hay sillas, no hay las suficientes sillas para para el número de los integrantes de la familia. Hay 5 personas viviendo ahí y hay 3 sillas. O sea que si se quieren sentar todos juntos a la mesa, no pueden. Y eso es sumamente importante. Los espacios arquitectónicos, la iluminación y el tener un espacio donde quepamos todos y tengamos una manteleta para cada quien, una taza para cada quien y nos podamos ver a la cara y participemos, eso favorece mucho la comunicación en la familia. El hecho de ujú. que alguien coma en la cama, en la habitación, en el sillón, en parados, muchas mamás, ¿no? Que andan corriendo y comen paradas y no. Necesitamos sentarnos, mirarnos a los ojos, tomarnos el tiempo y si por algo no se puede todos los días, pero se puede el sábado o se puede el domingo, háganlo. Es un lugar sagrado para comunicarnos, para vernos, para decirte te existes, para darte un abrazo, para que me cuentes cómo te fue en la semana. O sea, favorezcamos eso. Y la otra es que si como papás también es válido, ¿no? Todos pasamos por etapas diferentes. Sabemos que nuestra vida es un desastre. Nos sentimos agobiados. Te tomes el tiempo de ordenar tú primero tu vida emocional como papá o como mamá, para que entonces estés listo de abordar a tus hijos. En Humanízate, nuestra metodología, justamente el paso número 1 se llama orden. Y no solamente hablamos de ese orden externo, sino de este orden interno, ¿no? De esta capacidad de elegir, como dijo José, aprender a cocinar por economía, por salud primero y luego por economía, ¿no? El aprender a ordenar tus pensamientos, tus emociones y tus tiempos. Los tiempos para amar, los tiempos para descansar, los tiempos para reír. Entender también, yo ayer les hacía una pregunta a la mamá de esta niña. Tú como mujer, a la edad que tienes, ¿siempre le has dicho todo a tu mamá? Todo, todo, todo. Ya No. se rió Gaby, ya se rió José. Pues No, no, pues no. Entonces yo le No. decía, pues entonces, y con eso quiero finalizar para que ustedes ya se despidan. Este, yo le decía a esta mamá, ok, entonces como tú y yo me confieso, tampoco le he dicho todo a mi mamá, tampoco, es como imposible. dicen por ahí, hay secretos que nos vamos a llevar a la tumba. Claro, y son etapas, y no porque seamos Sí. malas personas, sino porque, ni porque no les tengamos confianza, a veces por no mortificarlas, a veces porque uno de acuerdo a la edad dices, es una tontería, ¿para qué le digo esto a mi mamá, no? Porque nos genera, es la etapa en que nos genera curiosidad, morbo, hasta varias cosas, ¿no? Entonces, pero yo cuando estoy frente a un adolescente, siempre hay algo que yo les digo al adolescente. Mira, yo entiendo que no le vas a decir todo a tu mamá, pero te pido un favor. Quiero que entiendas que otra personita de tu edad es de tu edad, traen las mismas problemáticas. Que alguien que tiene 2, 3 añitos más que tú tampoco es experto, ¿sí? Que cuando tú no puedes resolver algo en tu vida, le digas a tu mamá, necesito ir a terapia. Y yo les enseño a los papás que así como buscamos un dentista, un optometrista, un dermatólogo para nuestros hijos, un pediatra, cuando tus niños entran entre los 10 y los 12, le busquemos un terapeuta. Y ese terapeuta tiene que hacer match con nuestro niño, ¿no? Ujú, En mi caso, aunque yo soy terapeuta, o sea, Julieta va con Tere, ¿no? Y entonces yo le he dicho a Julieta, cuando tú haya algo que no quieras platicarme y que no puedas resolver, es muy sencillo, dime, llévame con Tere. Necesito una cita con Tere. Y yo te llevo con Tere. Y es algo que le digo a los adolescentes. Cuando algo te conflictúe, cuando algo tengas un problema, no confíes ni en la señora de la esquina de la tortillería, con todo respeto a la ujú, señora de la tortillería, ni con tu amiguita que tiene tu edad, ni con tu amigo que es 2 años más grande que tú. Di, es momento y necesito confiar en alguien experto porque es algo que creo que es importante y necesito hablarlo profesionalmente. Y nunca, o sea, siempre hay alguien que te va a ayudar. En esta etapa, en esta era, en esta época, no entiendo y como mamás tenemos también que entender, yo como terapeuta entiendo que no todo me lo va a contar mi hija, pero el saber guiar a tus hijos hacia dónde, wow, también eso es parte de la maternidad, acercarlos ujú. y llevarlos hacia allá. Chicas, gracias por estar aquí. Este,
Despídanse de nuestro auditorio y espero poder tenerlas en otro conversatorio. Muchas gracias, Lucy. Gracias por la invitación. Encantada de poder participar en este programa y pues muchas gracias a todos. Hasta luego, que tengan una excelente tarde. Gracias, José. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación, estuvo muy interesante y gracias a esto uno no se siente solo. La Exacto. verdad que eso es también luego lo que necesitamos como papás, sentirnos como que acompañados, porque es muy difícil ser papás si nadie nos enseña, pero muchas gracias por la invitación, me gustó mucho. Gracias, pues estos son y reconocemos enormemente a estas dos mamás Humanízate, estas mamás que pues están labrando camino, dejando huella, no solamente a través de lo que ellas hacen como profesionistas, sino dejando huella y un legado a través de sus hijas, que estoy segura que son grandes chicas, esas grandes líderes que estamos buscando para continuar el planeta. Humanízate, Humanízate México. Muchísimas gracias. 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 Hasta luego.